Los saludo nuevamente, bienvenidos. Al igual que la clase anterior, la idea era mostrarles un caso, para mí por lo menos importante, ya que un ingeniero en aviación comercial que controle el 70% más de los ingresos de los ingresos de la DGAC a través de un sistema, para mí por lo menos es súper importante y abre la puerta mucho al resto de los ingenieros en aviación comercial. En este sentido nos acompaña en la clase del día de hoy Marcelo Silva, que les va a contar un poco su experiencia. No sé si lo conocen, Marcelo lleva bastante tiempo en la DGAC. Yo recuerdo que ingresó, cuando yo me fui de la sección tasa, yo veía algo del sistema que maneja y que administraba Marcelo, pero muy en pañales, o sea, era otro sistema comparado con el sistema que hay hoy en día, y eso en gran parte se debe a su sapiencia y a la experiencia que ha adquirido. Así que les voy a compartir una presentación por mientras Marcelo que se presente. Adelante, Marcelo. Gracias, César. Oye, lo primero que quería decir, César, obviamente no me conocen, pues si nosotros estamos más viejitos. Así que ya han pasado muchos años ya, pues así que no nos pueden conocer ninguno. Hola, Javier, Matías, Maximiliano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mira, para mí un gusto también un gusto que César me haya invitado. Me gusta bastante en general hacer capacitaciones, digamos, enseñar, digamos, acá en la oficina varias veces he tenido que hacer capacitaciones, enseñar distintas cosas, sistemas, etcétera. De hecho, el mismo sistema que manejo yo, digamos, en algún momento es un sistema nuevo, después les voy a contar, y tuvimos que hacer hartas capacitaciones. Bueno, como bien me presentaba César, soy Marcelo Silva, ingeniero ya hace ya 10 años más o menos, 10 años, 11 años, desde el 2009, ¿ya? 2009 egresé. El César me había pedido, dentro de las conversaciones ahí, contarles por qué, una de las cosas era contarles por qué me ingresé a la carrera. Y la verdad es que no me acuerdo mucho, ¿ya? ¿Cuál fue el motivo? Yo creo que fueron varias cosas. A mí siempre me gustó la aviación, ¿cierto? Probable cuando estaba en la media, antes de eso, el tema, digamos, de los aviones, la parada militar, cuando uno la veía, por la parte de los aviones, sí. ¿Ya? Era muy bonito desfilar, no sé, tenía algunos allí conocidos que están en la Fuerza Aérea, entonces quizás por ese lado me gustó bastante la aviación. Un cuñado, digamos, un cuñado mío que le encantan los aviones, le encanta la aviación, él siempre jugaba al Flight Simulator, entonces por ese lado quizás me empezó a gustar mucho los aviones. Y cuando estaba en el colegio, me recuerdo haber buscado en las páginas web, en internet, que antes era mucho más difícil, no como ahora, eh, sobre los aviones, cómo se construían los aviones, cómo funcionaban, y me empezó a gustar más o menos ese ámbito. Pero nunca pilotear un avión, ¿ya? Entonces, por ese lado estaba descartado, así que piloto nunca iba a ser, ¿ya? Y, y por otro lado, bueno, siempre me gustó la matemática, así que la parte administrativa también no me era ajena, también siempre pensando en las típicas carreras cuando te gusta la matemática, o ingeniería comercial, ingeniería industrial, que como que uno no se sale, digamos, de esos lados. Y francamente yo salí del colegio y después, bueno, tuve la oportunidad, tuve la suerte de irme fuera del país unos meses a Estados Unidos. Ahí aprendí inglés, ¿cierto? Y estando allá supe de esta carrera, ¿ya? Supe que estaba a través de una amistad de años de la básica, supe de esta carrera y chuta, era como quizás la combinación que estaba buscando, pues, o sea, me gustaba la aviación, estaba en el rubro aeronáutico y por otro lado era una pseudo ingeniería comercial, ¿te fijas? Entonces, realmente estaba quizás, digamos, las dos cosas que me gustaban, la parte de aviación, pero trabajar en lo que era administrativo. Y así que por eso fue que, digamos, elegí esta carrera. No había mucho donde averiguar, porque también eran pocas las generaciones que habían salido, y muy pocos, de hecho.
las primeras generaciones salieron muy pocos alumnos, entonces tampoco teníamos mucho donde averiguar, pero ahí me aventuré. Y estando dentro, la verdad que me gustó la carrera en sí, los ramos que íbamos pasando, digamos, los profesores que teníamos, que varios son de, ¿cierto? Son trabajan en aerolínea, algunos que trabajan en la GAC también tuve. Entonces finalmente me empezó a gustar bastante la parte aeronáutica. Así que finalmente me quedé, digamos, digamos, y entré a trabajar inmediatamente, así que bien por ese lado. Bueno, aquí en este esquemita, a todo esto, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, entre medio hacen cualquier pregunta, digamos, no, prefiero que la hagan al tiro, que no se les quede ahí en el tintero, digamos, alguna duda que tengan. ¿Ya? Marcelo, cuando tú, ¿Sí? ahí en el esquema parece que ingresaste a hacer práctica en abril, mayo del 2010 a la DGAC. ¿Qué sabías de la DGAC? Exacto, exacto. Mira, la verdad, sabía poco de la GAC. Yo creo que en la U quizás tuve un ramo, dos ramos con profesores que trabajan en la GAC, ramo específico, entonces tampoco no nos contaban mucho. De hecho, yo creo que quizás antes de entrar a la GAC, con suerte había entrado una vez a la página. Así que francamente no sabía mucho. Sabía que era la teoría aeronáutica, pero ¿a qué me podía dedicar? No tenía idea. De hecho, es más, o sea, yo cuando salí de la carrera en 2009 no tenía idea de qué me iba a dedicar. Eh, Creo que, digamos, son buenas estas instancias, digamos, que da César, por ejemplo, que ustedes puedan conversar con personas que trabajan en las empresas, o en la dirección de aeronáutica en este caso, eh, porque nosotros tenemos muchos ramos de muchas cosas, ¿cierto? Y muchos ramos técnicos, pero finalmente a mí me pasaba que yo no me imaginaba con todos esos ramos, digamos, de distintas cosas que habíamos tenido, toda esa experiencia que hemos tenido estudiando, pero yo no me hallaba trabajando, no tenía idea qué iba a hacer, o yo con todo lo que había aprendido en la carrera, la verdad que no tenía idea en qué podía aportar a un trabajo. ¿Ya? Entonces, la verdad que nada. Y la práctica profesional, esa sí me sirvió. Ahí me sirvió bastante. Bueno, yo salí el 2009, en abril recién hice la práctica. Como muchos dije aquí, yo me voy a tomar el verano, quizás después voy a entrar a trabajar, nunca más voy a tener un verano extendido, ¿cierto? Así que me tomé todo el verano, lo gocé, y después ya recién en mayo, en marzo me puse a tirar currículum por ahí para tener una práctica. ¿Y cómo llegué a la GAC práctica? Es la verdad que llegué solo. Eh, Llegué, tiré un currículum y bueno, y justo estaba la necesidad en donde justamente trabajaba César, que estaba en la parte de tasa en ese momento. Había una persona que estaba con fuero, ¿cierto? Estaba con postnatal, así que necesitaban apoyo, digamos. Eh, Así que ahí entré inmediatamente. Eh, pero la verdad que eh, sin saber, digamos, en qué podía apoyar. O sea, yo creo que el primer día, el segundo día, el tercer día, recién, digamos, ahí empecé, digamos, a decir, oye, mira, ¿sabes que realmente puedo apoyar en esto otro? Empecé a ver que trabajaban con planillas Excel, trabajo administrativo, con planillas Excel. Yo me voy a manejar un poquito más en un Excel, entonces de a poquitito, digamos, empecé a apoyar y apoyar. Eh, es bueno, digamos, en cuanto a la carrera que ya tenía bastantes conocimientos, entonces todas las terminologías, lo que me preguntaban, digamos, lo que conversábamos al principio en la práctica, yo lo entendía todo, ¿ya? Así que eso es lo bueno, digamos, de la carrera, que uno la verdad que no se siente, y ahí realmente uno se siente la base que tuvo de la universidad, ¿ya? Porque la verdad que uno no está como descolocado, o sea, escuchas hablar a todos y todo te cuadra, todo te, todo te calza, ¿ya? Así que ahí, digamos, empecé digo, un poquito a entender que finalmente la universidad te da la base, es eso, te da la base del conocimiento para varias áreas. Y así, esa es la de la universidad. Y usted, la verdad que como ingeniero, pueden trabajar en cualquier área de una empresa aeronáutica, posiblemente, obviamente, no piloteando, no digamos como mecánico, pero en cualquier otra área, pero pueden ser jefe del mecánico, ¿ya? Tranquilamente. Entonces ustedes la verdad que tienen el conocimiento en sí, aunque no se den cuenta, ¿cierto? Yo por lo menos no tenía idea, no me daba cuenta, que sí tenemos el conocimiento base.
Y cuando empezamos a verlo en el trabajo, ahí nos empezamos a dar cuenta que sí, efectivamente no estás para nada perdido en lo que están hablando. ¿Ya? Y bueno, la práctica duró esos 2 meses, abril y mayo, y ahí ustedes se fijan, le puse que ingresé a la EGAC en julio como reemplazo. ¿Ya? Abril y mayo, mira, parece que hice una buena práctica, así que no es mala idea en la práctica profesional jugársela, ¿ya? Hacer una buena práctica, demostrar conocimiento, y más que nada demostrar conocimiento, sino que demostrar que tú puedes ser un apoyo. ¿Ya? Y eso, digamos, traté siempre de mostrar al principio, que podía ser realmente un apoyo. Y cuando estaba ya terminando la práctica en mayo, ahí me preguntaron si quería quedarme trabajando, ya inmediatamente. Y ese mes de junio, digamos, entre medio, fue el mes que uno tiene que hacerse los exámenes, tiene que presentar varios papeles, digamos, y en julio ya empecé, digamos, inmediatamente a trabajar como reemplazo, ¿ya? ¿Y por qué fue como reemplazo? Porque querían que iniciara rápido, ¿ya? Y la forma de hacerlo rápido era reemplazo, pero ya después se fijan que rápidamente ya en octubre ya pasé a estar ya contratado en la DGAC, ¿no? Así que, bueno, y César, tú antes de eso ya me habías dejado solo ya, pues, parece. Esto fue, parece, cuando yo entré reemplazo, ahí César voló de taza y ahí me dejó solo en la parte derecha del parque, pues, imagínate, ¿no? Pero para que vean que finalmente ahí yo me da cuenta que tenía el conocimiento, o Sí, así sea, es. Yo en porque octubre asumí en concesiones y ya había que dejarlo, era, ¿viste? ya había demostrado ya que era capaz. Claro, ¿viste? Entonces, bueno, ahí finalmente yo mismo encontré, digamos, como les decía, que tenía el conocimiento, porque la verdad que para haber estado tan poco, o sea, haber empezado en julio, ya haberme quedado sola solo en el área donde estábamos ahí con César trabajando, entonces la verdad que sí, la verdad que me creí el cuento, digamos, y súper bien de ahí en adelante. La verdad que no, mayor problema no tuve. Y lo bueno de la universidad también eh, es que eh, es que te ponen a prueba. La universidad, uno, digamos, después por todas las pruebas que uno pasa y todas las evaluaciones, y de repente se gustan pruebas, etcétera, uno la verdad que sabe manejar el estrés. Entonces después cuando uno comienza a trabajar, uno puede hacerse cargo de muchas cosas, ¿ya? Porque uno puede trabajar bajo presión. Eso es una de las cosas que también me gusta que te enseña la universidad, ¿ya? Que es trabajar bajo presión. Ujú. Y eso es importante al principio, digamos, de los trabajos, ya que puedas trabajar bajo presión y que puedas trabajar más o menos bien. Em, ya, entonces, bueno, la idea de esta clase, ¿cierto?, es hablarles sobre el derecho en parque. Ya les voy a conversar sobre la poquita normativa que yo creo que ustedes quizás también han visto, ya, sobre la normativa. Les voy a hablar sobre la normativa del derecho en parque, los sistemas que utilizamos, digamos, y algunos datos y cifras después que les voy a mostrar y que puedan ser ahí de su interés. Bueno, el derecho a embarque, la verdad, y como toda normativa, ¿cierto? Más o menos tiene este pilar, digamos, que puse así, ya que todo se basa, digamos, bueno, tiene que estar establecida la misión, ¿cierto? De la DGAC. Esta es la misión que está en la página web, es un extracto de la misión que está en la página web, que dice que la DGAC tiene que normar y fiscalizar, ¿cierto?, la actividad aérea que se desarrolla dentro del país, dentro del espacio aéreo controlado de Chile, ¿ya? Y eso básicamente es lo que tienen que hacer todas las instituciones públicas, ¿cierto? Normar y fiscalizar, ¿ya? Eh, Ahora, digamos, cómo norma, ¿cierto? A través de las leyes, a través de los reglamentos, a través de los procedimientos, etcétera, ¿ya? Y ahí, digamos, hay una serie de documentos, digamos, entre medio, digamos, que hace por lo cual, digamos, norma la DGAC. La primera norma, digamos, una de las más importantes, digamos, de la DGAC es la ley 16.752, que es la que fija, ¿cierto?, y organiza las funciones y establece las disposiciones generales de la Dirección de Aeronáutica. O sea, ¿qué quiere decir? Que ningún reglamento, ¿cierto?, puede contravenir, puede contraponerse a lo que dice la ley 16.752. En esta ley, y yendo a lo que es, ¿puedes pinchar, César? En esta ley, digamos, y dentro, digamos, de lo que tiene que ver con el derecho a embarque, que es poquito lo que aparece en la ley,
En el artículo 9 dice que las empresas de transporte aéreo cobrarán y percibirán las tasas que en conformidad al reglamento deban pagar los pasajeros. Entonces, acá digamos quienes tienen que pagar la tasa de embarque o el derecho de embarque, como también se conoce, ¿cierto? Son los pasajeros, ¿ya? Y son las empresas aéreas las que están entonces obligadas a cobrarlo y a percibirlo, ¿ya? No son las empresas aéreas las que tienen que pagar la tasa de embarque, sino que son los pasajeros. Las empresas aéreas después dice serán responsables en la forma que determina el reglamento del pago de esta obligación. Entonces, ¿qué es lo que dice con esto? Le da la obligación a las empresas aéreas que recauden esta tasa de embarque, pero además dice que a través de un reglamento, digamos, esto se va a normar, ¿ya? Y es importante que las leyes, digamos, instruyan a través de un reglamento, ¿ya? Porque cambiar una ley es muy difícil, ¿cierto? Esta ley, digamos, tiene que estar aprobada, ¿cierto? Por la Subsecretaría de Aviación, digamos, el Ministerio de Defensa, el presidente, digamos, para firmar el presidente, etc. Entonces cambiar una ley es muy difícil. Entonces es bueno, digamos, que las leyes establezcan la base, digamos, un marco un marco acotado, ¿cierto? Pero amplio, ¿ya? Que establezcan un marco y después eso, digamos, lo deriven en las instrucciones, lo que son los reglamentos. Y el reglamento en este caso es el DAR 50. El DAR 50, el Reglamento de Tasa y Derecho Aeronáutico, que en el artículo 60 habla específicamente del derecho a embarque. En el artículo 60 dice que los derechos establecidos en el presente artículo serán de cargo del pasajero, ¿cierto? Entonces aquí nuevamente lo que está diciendo es lo mismo que dice la ley. O sea, quienes pagan son los pasajeros. Y deberán ser cobrados por las empresas aéreas de acuerdo a las instrucciones que imparte la DGAC. Entonces, esto de repente ha generado problemas, ¿ya? Según el punto de vista. Porque acá nuevamente se fijan que la ley primero dice que esto se va a determinar a través de un reglamento. El reglamento es el derecho de embarque. O sea, disculpen, el reglamento es el DAR 50. ¿Ya? Pero en el reglamento se fijan que tampoco dice el cómo se va a hacer, digamos, este asunto. No dice cómo se va a hacer la recaudación, sino que dice de acuerdo a las instrucciones que imparte la Dirección de Aeronáutica. ¿Ya? Desde un punto de vista, digamos, no, puede ser, digamos, complejo porque no están bien establecidas las reglas, ¿ya? Entonces de repente nos pueden generar esos problemas, más que nada con las aerolíneas, con los usuarios. Pero por otro lado, digamos, también puede ser positivo para nosotros, porque nos da, digamos, la potestad para nosotros instruir a través de los instrumentos que tiene, digamos, a mano el Director de Aeronáutica. Porque el DAR 50, a pesar que es un reglamento, no es la ley, ¿cierto? Pero también está aprobado por el presidente de la República. Entonces, cambiar, ¿cierto? Un DAR 50, que de hecho el DAR 50 que está, digamos, se han hecho varios borradores, digamos en los años. Nunca se ha cambiado, ¿ya? Es muy difícil cambiarlo. Entonces, que lo deje, digamos, tan abierto para nosotros, digamos, es bueno, ¿ya? Porque nosotros, a través de, al dejarlo esto abierto, digamos, entonces le da potestad para el director de aeronáutica instruir a través de una resolución, sacar una resolución del director, digamos, de la GAC no es difícil. En una semana, digamos, una resolución está bien fundada, digamos, está publicada, ¿ya? O se puede hacer a través de oficios, porque aquí tampoco el artículo, digamos, no dice el cómo, ¿ya? Entonces puede ser a través de un oficio, por supuesto también del director de aeronáutica, a través de una resolución, como les decía, a través de una orden administrativa, etcétera. Entonces se puede instruir a través de distintos medios, ¿ya? Pero siempre es bueno, y para el órgano controlor, en este caso la Contraloría General, a la Contraloría General le gusta que esté todo bien escrito, ¿ya? Entonces por eso nosotros sacamos finalmente esa normativa que está ahí al último, que es la DAP 5001, ¿ya? Que norma, digamos, ciertos aspectos para que las aerolíneas, digamos, nos informen la cantidad de pasajeros, digamos, que ellos están transportando, y así, digamos, nosotros les cobramos el derecho a embarque. ¿Cuál es la línea de tiempo de esto? Es que el pasajero se embarca, o sea, compra el ticket, ¿cierto? En el ticket paga el derecho de embarque, y después cuando ya viene el vuelo, que puede ser días después, puede ser meses después, ¿cierto? Cuando ya es el vuelo, cuando ya el pasajero se embarca, usa digamos, la terminal aérea,
ahí es que nosotros, digamos, tenemos la obligación, digamos, de cobrar ese pasajero a la línea aérea. ¿Ya? Entonces, el pasajero paga su pasaje, ese monto de tasa de embarque lo tiene la aerolínea, hasta que cuando se efectúe el vuelo, el pasajero efectivamente vuele, ahí nosotros, digamos, le cobramos ese derecho de embarque a la aerolínea. ¿Ya? Entonces, mira, ándate un poquito por atrás, César, un cachito. Entonces, finalmente, y esto se va a repetir en general en las instituciones públicas. Si ustedes se fijan, lo que hacemos nosotros es normar, es darle instrucciones a la aerolínea y después fiscalizar. Y yo creo que dentro de las instituciones públicas, creo que lo que mejor hacemos es fiscalizar. ¿Ya? Mucho, digamos, se critica de repente los sistemas de la administración pública en que se les da al privado, ¿cierto? Se les da las potestades para hacer las cosas, ¿ya? Pero yo creo que las instituciones públicas funcionan bien en el sentido de fiscalizar, de controlar, ¿ya? No de hacer muchas veces las cosas. De hecho, también como nosotros como DGAC hay varias tasas que nosotros cobramos o cargos o derechos que cobramos, ¿cierto? Que son por, entre comillas, por un servicio, ¿ya? Pero finalmente es por la fiscalización, ¿ya? Porque el tercero el que está haciendo, el que está haciendo, digamos, el que está produciendo, el que está dando ese servicio, nosotros estamos fiscalizando. El derecho a embarque, ¿cierto? Se cobra por la utilización de los terminales. Y eso, digamos, lo tiene un tercero, lo tiene el concesionario. Aunque hay algunos terminales, digamos, todavía pequeños que son de nosotros, pero el día de mañana van todos, digamos, van a ir siendo, digamos, de un tercero. Pero lo que mejor nosotros hacemos es fiscalizar, ¿ya? Entonces, este es más o menos el orden que se van a encontrar en la mayoría, como le digo, de la institución pública, en la mayoría de las normativas, que es la institución norma, ¿cierto? Da instrucciones al tercero y después, digamos, finalmente fiscaliza si el tercero, digamos, lo está haciendo bien, ¿ya? Hacemos César. Ustedes ya vieron, César, ustedes vieron el artículo 60, ¿cierto? No, aún no, Marcelo, lo dejamos como ¿Ah, esto no lo han visto? situación, no lo hemos visto, llegamos hasta el 59. Ah, perfecto. El artículo 60, bueno, esto está enmarcado en el capítulo 5, ¿ya? En el capítulo 5, el párrafo de servicios de pasajeros. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque de repente las normativas, y confieso que el DAR 50 es un poquito desordenado, pero digamos como uno lo conoce, digamos, es importante saber en dónde estamos parados. Porque al comienzo, ustedes lo tuvieron que haber visto al comienzo quizás de sus clases, el artículo 2 habla de exenciones de las tasas. Y ahí establece exenciones para los vuelos militares, para las fundaciones, digamos, para clubes aéreos, fundaciones, exenciones de tasas. Pero dice que son para el capítulo 2 y 3, ¿ya? Y este es el capítulo 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas esas exenciones que están ahí, digamos, no tienen nada que ver con el derecho a embarque. Y se los digo, digamos, porque hay pilotos, digamos, y hay clientes que varias veces me han llamado y me han preguntado que por qué nosotros le cobramos, por ejemplo, un club aéreo, por qué nosotros le cobramos si el DAR 50 al principio, en el artículo 2, dice que están exentos de las tasas, pero no se dan cuenta que ahí no habla nada del capítulo 5, ¿ya? Entonces, si una exención no está establecida ahí, tiene que estar establecida en alguna otra parte. Y si no está establecida en ninguna otra parte, es porque no está exento. Así, las exenciones son explícitas, ¿ya? Entonces, estamos en el capítulo 5, el artículo 60. Y si se fijan, nosotros le llamamos derecho a embarque, pero el párrafo es servicio a los pasajeros. Así se llama, digamos, en el DAR 50. Dice en el artículo 60, los pasajeros que se embarquen en los aeropuertos y aeródromos del país pagarán los siguientes derechos por el uso de las instalaciones, servicios y facilidades de los terminales aéreos, ¿ya? Entonces va a pagar cada vez que un pasajero se embarque en los aeropuertos y aeródromos del país. No son en todos los aeropuertos y aeródromos del país, sino que son en los aeropuertos de primera y segunda categoría de tasas aeronáuticas, que eso también lo tuvieron que haber visto al principio. Y esos son los aeropuertos donde, digamos, se cobra este derecho a embarque. Y se cobra por cualquiera de estos conceptos que estamos ahí viendo. El uso de las instalaciones, de los servicios, de la facilidad de los terminales aéreos, ¿ya? Eh,
para un vuelo, digamos, un vuelo de aerolínea, un vuelo grande, ¿cierto? Todos van a utilizar la terminal aérea. Pero hay veces que a nosotros nos pasa que hay empresas pequeñas, ¿cierto? De taxi aéreo, un avión de 5 pasajeros, ¿cierto? Muchas veces particular, por ejemplo, el piloto que está llevando a su primo, ¿cierto? A volar. Y de repente ellos me dicen, no, pero es que lo que pasa es que nosotros nos metimos, digamos, por el ladito nomás, y lo único que hicimos fue utilizar el baño y después nos fuimos. No usamos, digamos, nada más, no ingresamos al counter, digamos, no hicimos ningún... Sí, sí, perfecto. Pero entonces utilizó las instalaciones, ¿cierto? Entonces, otro, hay veces que también me han dicho, digo, ¿sabes que nosotros no usamos nada de la terminal? Nosotros no utilizamos baño, no compramos en ningún negocio, así que no tienen por qué, digamos, cobrarme el derecho de embarque. Sí, por supuesto, pero utilizaron los servicios. Por ejemplo, usted tuvo control, lo tuvo que haber controlado OPSEC, ¿ya? Y eso es parte de los servicios que se le da al pasajero. Entonces, por eso el cobro de esta tasa de embarque o este derecho de embarque es por cualquiera de las tres, ¿ya? Así que la verdad es que ninguno se salva. Es difícil que se salve. ¿Y cuáles son los cobros que se hacen por la tasa de embarque? Para los vuelos nacionales, ¿qué quiere decir? Que más que para los vuelos nacionales, quiere decir que tú como pasajero estás embarcando, por ejemplo, en Santiago, y vas a un destino nacional, ¿ya? Dentro del territorio nacional. Si tú estás embarcando en el aeropuerto de Santiago, sería un aeropuerto de primera categoría, entonces ahí vas a pagar 5.700 pesos, ¿ya? Por el embarque, eso se paga por pasajero. Si el embarque fuera un aeródromo de segunda categoría, como Valdivia, como Osorno, por ejemplo, la tasa son 4.345 pesos por pasajero. Y los aeródromos, digamos, de tercera categoría, están todos exentos, ¿ya? Aeródromos más pequeños. Hoy en día son los aeropuertos de primera y segunda categoría, son 17. ¿Ya? En esos 17 se cobra el derecho de embarque, en el resto no se cobra nada. ¿Y por qué? Porque no existen no están los servicios, ¿ya? Por eso nosotros básicamente no cobramos. En algunos no hay ni siquiera una terminal aérea, entonces no podríamos cobrar derecho de embarque. Es ¿Ya? importante Pero mencionar, existen... Marcelo, que para que no se nos provoque confusión, las categorías que se establecen para el cobro del derecho de embarque no tienen nada que ver con las categorías para concesiones. Recuerden que para concesiones eran 5 categorías distintas: Sí. 1A, 1B, 1C y segunda y tercera. No tiene nada que ver con estas categorías. Exacto. Estas categorías, que son la primera, segunda y tercera, ya solamente están establecidas para el derecho a embarque y están establecidas para las tasas por las operaciones de las aeronaves, que son las tasas, las que vieron, digamos, quizás al principio, que fue las tasas de aterrizaje, estacionamiento, iluminación, ILS, servicio en ruta, digamos, que son las que se les cobra a una aeronave, digamos, por el hecho de operar. Esas son las tasas, esas son las mismas categorías que aplican para el derecho a embarque, ¿ya? Y claro, como bien dice César, para las concesiones, digamos, se aplica otro tipo de categoría. Después dice, sin embargo, de estos dos valores que tenemos acá, en aeródromos de primera categoría, los 5.000, en aeródromos de segunda categoría, los 4.000. Dice, sin perjuicio de lo anterior, los pasajeros que se embarquen en vuelos nacionales, ¿cierto?, con destino a aeropuertos o aeródromos ubicados hasta 270 kilómetros en línea recta del punto de salida, pagarán un derecho de embarque de 2.251, ¿ya? Por si acaso, estos valores son los valores actualizados, no son los que dice el DAR 50. Por si ustedes van al DAR 50 después, se van a encontrar con otros. Estos son los valores vigentes. Ándate un poquito para atrás, César. Entonces, ¿qué quiere decir? Que independiente de que yo estoy embarcando en un aeropuerto de primera categoría o de segunda categoría, si mi destino está a menos de 270 kilómetros, voy a pagar los 2.251. Por ejemplo, puede ser si yo embarco en Arica hacia Iquique. Ahí hay menos de 270 kilómetros en línea recta, ¿ya? Entre Osorno y Valdivia, o entre Puerto Montt y Valdivia. Todos esos son tramos, digamos, pequeños de menos de 270 kilómetros. ¿Y por qué se cobra una tarifa rebajada? Eh, la verdad que mucha justificación no tiene. De hecho, digamos, en algún momento, en alguna propuesta que hay, digamos, de las que andan por ahí dando vueltas de DAR 50, es eliminar, digamos, esta separación. Porque finalmente
por lo que dice el párrafo 1, ¿cierto? Lo que nosotros estamos cobrando acá como el derecho a embarque es por el uso de las instalaciones. Entonces, se supone que tú estás cobrando según la categoría, digamos, de las instalaciones y de los servicios que tú tienes en el aeródromo. Entonces, básicamente, si tú vas a 100 kilómetros de distancia, 200 a 300, son los mismos servicios, ¿ya? Entonces, no tiene mucho sentido, digamos, que tú cobres menos por la distancia, digamos, que se mueve el pasajero, ¿ya? Aparte que el pasajero se mueve según la oferta de los vuelos que tenga la aerolínea, no es según lo que mucho quiere el pasajero. Ujú. Así que lo más probable es que eso en algún momento se van a modificar, digamos, ese tipo de cortes. Ujú. Dale, César. En cuanto a los vuelos internacionales, o sea, quiere decir que si yo me embarco en un aeropuerto del país con un destino en el extranjero, tenemos dos tarifas, dicen todos los aeropuertos, y aquí ya estamos todos, así que aquí ya da lo mismo las categorías, en todos los aeropuertos. Los pasajeros con destino a puntos situados a más de 500 kilómetros del aeropuerto de embarque pagarán $25, ¿ya? Y eso es da lo mismo, como yo les decía, aeropuerto de primera, segunda categoría. Va a pagar $25 y a puntos situados a hasta 500 kilómetros del aeropuerto de embarque, dice, pagarán el equivalente al derecho de embarque de primera categoría de los vuelos nacionales que vimos recién. Entonces son los